gustaría comenzar dando las gracias al Club de Encuentro por la oportunidad que me ofrece de ofrecer mi punto de vista sobre el impacto económico del COVID y las consecuencias que esto va a tener sobre las perspectivas de crecimiento de la economía española. Recientemente, el INE ha sacado los datos de las tasas de crecimiento de España a lo largo del año 2020 y la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, los correspondientes datos para las comunidades autónomas. El dato para España, supongo que todos lo conocen, ha sido espectacular, una caída del menos el 11% que no se había vivido desde la Guerra Civil Española. Es una caída que es el doble, prácticamente el doble de lo que ha caído la Unión Europea. Sin embargo, yo no creo que haya mucha gente que se haya sorprendido, porque las expectativas eran todavía peores, tanto por el Banco de España como por la OCDE, como por el Fondo Monetario Internacional. En el caso de la Comunidad Valenciana, la caída ha sido todavía mayor, en lugar del 11%, el menos 11,8%, que es la cuarta comunidad en la dimensión de su caída, solamente detrás de los dos centros turísticos españoles, que son los dos archipiélagos, y también detrás de Cataluña. Estos son los datos para el conjunto del año 2020, pero realmente a lo largo del mismo hemos ido como en un tobogán, subiendo, bajando, subiendo, bajando, al mismo ritmo que iba la pandemia. Si nos centramos en el cuarto trimestre, el cuarto trimestre lo inauguramos después del verano pensando que éramos ya capaces de controlar y convivir con el virus, junto con el mantenimiento de la recuperación de una cierta casi normalidad. Pronto comprobamos que esto no ha sido así. El año 2020, el último periodo, el último mes y medio por lo menos, ha sido desastroso, y el comienzo de 2021 pues tampoco es que haya sido muy bueno, todo lo contrario. Los resultados para el primer trimestre van a ser muy malos, seguro. Esto está generando, por supuesto, una crisis económica desde la perspectiva económica, pero es una crisis que no tiene nada que ver con la que conocimos de los años de 2008 y de 2009. Hay muchas cosas que las hacen diferentes, pero hay una que me gustaría llamar la atención porque es la que marca para mí la diferencia. A diferencia de lo que ocurrió en el año 2009, en esta crisis todos los gobiernos, todas las instituciones, el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Central Europeo y sobre todo la Unión Europea comprendieron desde el principio que había que hacer todo lo posible para mantener, mediante políticas monetarias y políticas fiscales expansivas, mantener la demanda agregada, que se iba a ver muy perjudicada por la presencia de la pandemia. Esto fue recogido por todos los países. Como decía, en el caso de España hubo dos medidas que respondieron muy rápidamente el Gobierno de España, poniendo en marcha los ERTEs y la financiación a las empresas a través de los fondos COVID, de los fondos ICO, perdón. El objetivo estaba muy claro: había que preservar los puestos de trabajo y a las empresas que eran solventes, no dejarlas caer, porque luego es muy difícil recuperarlo, como todos sabemos. Pero bueno, todo esto, los ERTEs y las ayudas a las empresas, eso requiere dinero, y España no tenía dinero porque las cuentas públicas estaban muy ajustadas al pacto de estabilidad. Se decidió levantar las restricciones de control de déficit y control de deuda, pero llevar adelante tanto el apoyo al empleo como el apoyo de las empresas a través de los ERTEs, esto requiere mucho dinero y no lo teníamos porque nuestras cuentas públicas no estaban lo suficientemente saneadas. Bien, después de un periodo largo de duras negociaciones, al final, en julio de 2020, se aprobó el Fondo de Recuperación Europeo, que suponía un apoyo, una financiación de 750.000 millones de euros que estaban financiados a partir de fondos respaldados por la Unión Europea. Esto es un gran adelanto, que no sé si se ha hecho suficiente énfasis en ello, porque es el primer paso hacia la aparición de una hacienda, hacia la creación de una hacienda comunitaria que tanta falta nos hace. Los fondos no están destinados solamente, para España se creó el fondo Next Generation EU, del cual nos tocaría 140.000 millones de euros repartidos entre préstamos y subvenciones, pero a repartir en 6 años,
pero lo más importante de estos fondos es que no están destinados solamente a cubrir los daños causados por el COVID, que son muchos, todo el dinero que había que gastar para hacer frente al COVID, a las consecuencias del COVID, pero iban un paso más allá y se planteaban que la forma de salir de esta crisis no era solamente como se había salido siempre, que había que salir teniendo muy claro que había que modernizar la economía de los países que fueran a utilizar estos fondos y que acometieran dos transiciones que tenían pendientes desde hace tiempo, la transición ecológica y la transición digital. Los fondos querían modernizar a la economía española. La economía española estaba muy necesitada de reformas desde hacía décadas que nunca se habían llevado adelante, tenían problemas estructurales no resueltos. De ellos, si tenemos que centrarnos en uno, hay uno que lo subsume casi todo, no todo, pero casi todo, y es el bajo nivel de productividad que tienen las empresas españolas. Este bajo nivel de productividad, simplemente la productividad es lo que tú puedes obtener con los recursos que tienes, por lo tanto, tener baja productividad lo que significa es que estás haciendo una mala asignación de recursos. Eso es lo que significa tener baja productividad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para tener esa baja productividad? Pues esas son muchas, por eso decía que la productividad las subsume todas. La primera de ellas, o una de ellas, sin poner orden jerárquico, una de ellas es que en la economía española las empresas españolas están ubicadas dentro de las cadenas globales de valor, de la producción, están ubicados no en los tramos en donde más valor se genera y por lo tanto donde mayor rentabilidad obtienes, sino que está más centrada en realizar tareas repetitivas que son en el extremo inferior, que son tareas repetitivas realizadas normalmente por trabajadores de pocos niveles de cualificación. Esto en realidad no es más que la consecuencia del reducido tamaño que tienen las empresas españolas, el tejido productivo, donde predominan las pequeñas y medianas empresas y predominan las pymes, que son también las que tienen los niveles más bajos de cualificación. Normalmente se dice que el problema de la baja productividad en España, cuando hablo de España estoy hablando de la Comunidad Valenciana, en términos agravados. La Comunidad Valenciana es un paso peor, va por detrás de lo que ocurre en la media de España. Pero normalmente lo que se dice es que esto es un problema de la especialización productiva, de qué tipo de bienes estamos produciendo. Yo diría que esto es una razón, pero desde luego no es la razón principal, porque el problema no es que tengamos mucho peso, que también, de actividades con bajos niveles de productividad. El problema es que tenemos niveles de productividad muy bajos en prácticamente todos los sectores. Y esto es compatible con que haya dentro de algunos de ellos empresas que son líderes, y líderes por lo menos nacionales, en términos de productividad. Hay más razones que justifican la baja productividad de la que estábamos hablando. Y seguramente la siguiente, una de las más importantes para mí es que el destino de las inversiones no se dirige hacia aquellos activos que más contribuyen al crecimiento económico. Y me centraré en dos. Los dos factores que más contribuyen, los activos en el sentido de inversión, que lideran el crecimiento económico, son por una parte la inversión en I+D. No hace falta que les explique que la crisis nos ha destapado y ha dejado bastante en evidencia los problemas que tienen los países que, como España, tienen bajos recursos. Simplemente piensen en las vacunas y de ahí pueden seguir más adelante cuáles son estos costes. Hay un segundo factor que es que impulsa el crecimiento, que es la inversión en nuevas tecnologías. Ha sido el factor desde el comienzo de la década de los 90 que más ha contribuido al crecimiento mundial, de la economía mundial. Bien, pero aquí seguramente hay una interpretación equivocada de qué es esto, de cuál es el impacto de las nuevas tecnologías sobre el crecimiento. Equivocada por lo siguiente, porque no consiste la inversión para que las nuevas tecnologías contribuyan al crecimiento, no es un problema solamente de que tengamos más desarrollo en infraestructuras digitales, por ejemplo en el 5G, o que compremos más ordenadores. Con eso no vamos muy lejos si no sabemos usarlos. Y esto ha quedado bastante claro a lo largo en la duración de la pandemia. Llegó la pandemia, llegó el confinamiento, llegó el teletrabajo, entonces descubrimos que nuestros conocimientos tecnológicos eran muy bajos.
Muchas empresas tenían, luego ha habido que comprar, por supuesto, también ordenadores para hacer frente a los colegios, al sistema sanitario y demás, pero básicamente era un problema de que las empresas no estaban organizadas para hacer frente a un cambio tan disruptivo, tan radical como supuso el teletrabajo. Y no estaban preparadas ni las empresas, ni los trabajadores, ni el sistema sanitario, ni el sistema educativo, ni las administraciones públicas. Era un problema general del país. Bien, ¿por qué para que la revolución de las TIC tenga efecto no tiene efecto si desconocemos los recursos de los que tenemos? Hay un problema de conocimiento, o sea, el hecho que tú inviertas en ordenadores, inviertas en 5G, no quiere decir que sepas utilizarlo, no quiere decir que los empresarios y los directivos sean qué hacer con ello, porque lo que hay que hacer son tecnologías disruptivas que lo que implican, igual que implicaron la electricidad y la máquina de vapor, lo que supone es que hay que cambiar las formas en que se organiza la producción. Y con esto incluye las tareas que se tienen que desarrollar dentro de las empresas, de la forma en que éstas se desarrollan, la toma de decisiones, la composición de los equipos directivos. Hay que cambiar toda la organización de las empresas y para eso hace falta tener directivos y empresarios bien preparados para ello, y esto normalmente depende del tamaño de las empresas. Las empresas más grandes son las que están mejor preparadas para la digitalización, y aquí el problema que se encuentra en la economía española es que, como comentábamos antes, las pymes pesan mucho y las pymes son las que están más necesitadas precisamente de digitalizarse, del fenómeno de la digitalización. Pero hay un problema adicional. Los trabajadores, los empresarios deben saber que el mundo ha cambiado, que ya no es analógico, que es digital, pero también esto lo tienen que transmitir a los trabajadores. Y es muy difícil que esto pase a los trabajadores cuando el peso de la temporalidad, el mercado de trabajo es tan disfuncional en España, tan precario y con un peso tan importante de la temporalidad, que es muy difícil que el empresario esté dispuesto a trabajar, a formar en su campo a un trabajador al que piensa despedir y que el trabajador se quiera aprender cuando lo van a tirar. Por lo tanto, mientras no se modifique el funcionamiento del mercado de trabajo, la digitalización tiene muy poco recorrido en las pequeñas empresas. Estas ideas realmente son las que están detrás de las propuestas de la Comisión Europea sobre qué es lo que hay que hacer con los fondos del Next Generation EU. Combinar la inversión en activos tangibles, lo podríamos generalizar, tangibles son los ordenadores, tangibles son los robots, tangibles todo lo que podemos tocar, junto con inversión intangible, que tiene que ver con cambios radicales en la forma de abordar la organización de las empresas. Esto es lo que tienen muy claro y es lo que está detrás de los fondos europeos, acompañar inversiones, reformas con las inversiones tangibles e intangibles correspondientes. ¿Cómo se estructuran los fondos EU? Pues está formado, los fondos Next Generation EU, hay 4 ejes transversales, 10 lo que se llaman palancas y 30 componentes que en realidad son combinaciones de inversiones y reformas que son compatibles, que son coherentes entre sí. Los 4 ejes pues, son bien conocidos, es la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y también la reducción de las desigualdades de género. Dentro de estos 4 ejes, los 2 primeros, que es la transición digital y la transición ecológica, absorben entre los dos el 70%. Luego se pueden hacer una idea del peso que tienen estas dos ideas fuerza. Dentro de las 10 palancas hay 2 que son las que más recursos absorben, cada una con un 20%, es decir, el 40% se lo llevan solamente 2 palancas. La primera de ellas está destinada a la lucha contra el despoblamiento en la agenda urbana y rural, y la segunda está dedicada a la digitalización, sobre todo el apoyo a las pymes, que es muy importante tener focalizado dónde está el problema está en la digitalización de las pymes, en el apoyo al turismo también. Fíjense que si uno repara las 2 medidas que más dinero recaudan, están volviendo al mismo argumento. La primera tiene que ver
que es la que decía, la lucha contra el despoblamiento, que incluye también la renovación de las viviendas, tiene que ver con la inversión en activos tangibles, y la segunda es la digitalización, que básicamente es en activos intangibles, y ambas dos tienen que estar coordinadas como no podía ser de otra forma. Y ahora, ya para terminar, déjame que vuelva por donde empezaba. Hemos empezado hablando de qué había pasado en el 2020 y que no teníamos buenas perspectivas de futuro por lo que habíamos visto en el primer trimestre. Déjenme que acabe ofreciendo un poco mi perspectiva futura, del futuro de la economía. Realmente lo que termine pasando va a depender de tres factores. El primer factor es como cuánto tiempo vamos a estar sin controlar al virus, que es lo mismo que decir como cuánto tiempo vamos a tener que estar cerrando la economía, porque eso es lo que estamos haciendo, cerrar la economía. Ese es el primer problema. La segunda condicionante es qué va a ocurrir con el entorno internacional, porque estamos en un mundo globalizado y dependemos de lo que nosotros hagamos, dependemos también de lo que hagan los demás. Por eso es importante tener en cuenta que cuando se mira que la solución es la vacunación, con que vacunemos a el pueblo de al lado, si no vacunamos, y estamos hablando de todo el continente, pero especialmente con los socios con los que más tratamos. Mientras no salgamos todos de esta, no vamos a llegar muy lejos. Y desde la perspectiva de los que más tratamos, es crucial saber qué ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos, todos auguran que va a salir de la crisis este año, 2021, se ha puesto las pilas y Biden va por ello. De lo que ocurre en China, pues difícilmente lo sabemos, pero esperemos que salga también adelante, es un gran demandante en el mercado y además también productor, y de lo que ocurra en la Unión Europea. Las perspectivas para la Unión Europea son más flojas, de las que estamos en España, también va más retrasada en la vacunación, son más flojas que para el resto de los países, pero son nuestros principales socios, nuestros principales compradores, o sea que dependemos mucho de ellos. Y ahora, ya para finalizar, esta vez sí, una opinión personal que no la comparte todo el mundo, porque realmente estamos divididos en las perspectivas, en cómo vemos el futuro. Yo el futuro inmediato, o sea, este trimestre lo veo perdido y mal, pero en un futuro que no sé si será el segundo o será el tercer trimestre, yo soy optimista, y soy optimista por varias razones. Hay unas que soy optimista, digamos, desde una perspectiva de más corto plazo y otra de más largo plazo. Desde el más corto plazo, entendiendo el año que viene, este año y el que viene, soy optimista porque el consumo, desde mi punto de vista, tiene que recuperarse. Tiene que recuperarse porque si no hemos gastado, no es porque no tuviéramos rentas, es porque no podíamos gastar. Y la gente quiere gastar, viajar, consumir, ir a restaurantes y comprarse, poder gastar la ropa que se haya podido comprar en el comercio electrónico durante la pandemia. Desde el lado de la inversión está claro que los fondos europeos tienen que colaborar a la recuperación de la inversión, sobre todo porque va acompañada de la inversión, porque tiene que arrastrar a la inversión privada. Esto afecta al ciclo, pero hay un componente más importante y de que seguramente se habla menos, y es que el COVID ha tenido un efecto, y está teniendo un efecto radical en el despegue y el crecimiento de las innovaciones. Y las innovaciones están en marcha, uno no tiene más que mirar que son continuas, y las innovaciones exigen, para poderles sacar de todo su punto, digitalización. Y aquí, si sabemos aprovechar la combinación de la avalancha de invenciones que nos van a llegar, junto con la posibilidad de saber usarlas, que realmente este es nuestro problema, esto sí que tendrá efectos muy positivos, no en el corto, sino efectos positivos en el largo plazo, porque contribuirá a mejorar la productividad, que es nuestro talón de Aquiles.